Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo Ningún aclara. santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Oiga, pero eso es muy distinta de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro. Esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios. Padre, pero por ejemplo, ahorita que está hablando usted de que Dios es quien hace los milagros, ¿por qué suceden fenómenos o situaciones, me refiero en específico a un santo, San Juditas? Cada 28 de mes la iglesia y de Reforma Hidalgo se desborda de una manera tremenda, la gente asiste, la gente le pone milagros, le prende veladoras, le reza, y si entonces no es el mismo santo, en este caso San Juditas, el que hace un milagro, intercede por uno, ¿por qué tanta manifestación de la gente? ¿Por qué tanto devoto asiste? Y no nada más me refiero a él, me refiero a muchos santos. San Martín de Porres. O al que se le reza San para que Antonio, le que se lo ponen de cabeza para que agarre novio. O el del baile, que no sé. Yo creo que en todo esto... Y el San Benito. Sí, y el que se le bailan al San Ramón Onato. En todo esto tenemos que decir entonces? Que hay una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la Iglesia, son más bien cosas que surgen desde el pueblo que la Iglesia tendría que tratar de educar. Lo primero que se afirma es que la Iglesia Católica Romana define dogmas. Repito, define dogmas. Lo segundo es que el Vaticano obliga al pueblo a obedecerlos y además son irrevocables y se establecen de forma definitiva, es decir, no se pueden cuestionar. Más adelante en el Catecismo dice lo siguiente, Catecismo número 89. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos a acoger la luz de los dogmas de fe. Bien, se afirma que si llevamos una vida recta, según ellos, entonces nuestro corazón e inteligencia aceptará los dogmas, de lo contrario lo rechazan. Muy bien, ahora veamos dos definiciones de la Real Academia Española para la palabra dogma en el ámbito religioso. Primera definición: doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia. Segunda definición: fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión. Muy bien, queda claro que un dogma es una doctrina, una enseñanza. Acá la pregunta que surge es: ¿por qué la Iglesia Católica Romana establece dogmas o doctrinas si ya Jesús estableció toda la doctrina acá en la tierra? La Biblia afirma que toda la doctrina de Jesús viene del Padre, no de hombres. Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el mismo Jesús les dijo a sus discípulos que todo lo que sabía de su Padre ya se los había enseñado. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Si Jesús dio a los apóstoles toda la doctrina de su Padre, ya no hay necesidad de definir nuevas doctrinas mediante dogmas como lo ha hecho la Iglesia Católica Romana. La misma Biblia nos advierte que esto que hace el Vaticano iba a suceder. Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los católicos dicen que si siguen esos dogmas,
honran a Dios, pero es en vano, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres, no del Padre, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Colosenses 2:22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso. Las doctrinas de hombres no salvan, solo la doctrina de Cristo es la que salva. Cualquier doctrina diferente a la que enseñó Cristo es falsa. 1 Timoteo 1:3. Advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo aclara. Ningún santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. La doctrina que se debe seguir es la doctrina de Cristo. Para eso vino Él al mundo, para salvarnos y para predicarnos la verdad. Recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia advierte en reiteradas ocasiones que se debe seguir la doctrina de Cristo, persistir en ella, retenerla y no en tradiciones de hombres que se establecen como dogmas. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los apóstoles siempre siguieron la doctrina de Jesús, nunca agregaron nada ni cambiaron nada. Ellos mismos solicitaban a los demás a mantenerse en la doctrina de Cristo. Segunda Tesalonicenses 2:15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Ven? Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En estos versículos se nos dice que hay que perseverar en la verdadera doctrina que fue dada por Jesús, que fue dada por su Padre y que la predicó con autoridad, y en su tiempo todos se admiraban de su doctrina. Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. La misma Biblia nos manda a apartarnos de los que enseñan doctrinas que ya han sido enseñadas. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Debemos apartarnos de cualquiera que enseñe una doctrina diferente a la que enseñó Jesús en la Biblia. Veamos tan solo 2 dogmas de la Iglesia Católica Romana que no fueron enseñados por Jesús cuando predicó la doctrina del Padre. Vamos a comparar el dogma de la Iglesia Católica y lo que dice la Biblia. Dogma: Asunción de María al cielo. Catecismo 966. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Biblia. En toda la Biblia no aparece ni un solo versículo que diga que María subió al cielo viva. Jesús nunca dijo que su madre terrenal iba a subir viva al cielo. Nunca dijo que le oraran, nunca dijo que ella intercedería por nosotros. Es más, dijo lo contrario. Esto lo podemos ver en Lucas 11, 27 al 28, que dice, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que Jesús siempre tuvo cuidado de no exaltar a su madre. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios. Dogma: Purgatorio.
Gregorio X, 1271-1276. Segundo Concilio de León, 1274. Las almas que partieron de este mundo en caridad con Dios, con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho con verdaderos frutos de penitencia por sus pecados de obra y omisión, son purificados después de la muerte con las penas del purgatorio. Biblia. El Vaticano toma un versículo de un libro que ni siquiera está en el primer canon del año 100 después de Cristo de la Biblia. Jesús nunca predicó el purgatorio, nunca explicó que exista ese lugar, nunca dijo quiénes iban allí, ni cómo salen de allí. Sin embargo, sí predicó ampliamente del cielo y el infierno. Y estos fueron tan solo 2 dogmas de los muchos que no son sostenibles con la Biblia y la doctrina de Jesús cuando estuvo en la tierra. Concluimos lo siguiente. Jesús vino a la tierra y enseñó toda la doctrina de su Padre. La Biblia dice que debemos mantenernos en esa doctrina y no apartarnos y seguir doctrinas diferentes. Cualquier doctrina que no esté en la Biblia, que no haya sido enseñada por Jesús, nos aleja de Él. Segunda de Juan 1:4 dice, permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Seguir en la doctrina dada por el Padre, no añadida por hombres basados en tradiciones. El que persevera en la doctrina de Jesús es hijo de Dios. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Después de que Jesús enseñó toda su doctrina, lo demás son agregados, tradiciones de hombres que las hacen cumplir como si fueran mandamientos de Dios. Finalmente, te dejo esta pregunta. Si realmente el Vaticano puede establecer la doctrina y los fieles católicos tienen que obedecer estos dogmas con los ojos cerrados, entonces ¿para qué vino Jesús a predicar todo el Evangelio acá en la tierra? Hay amigos católicos que al enseñarles como un dogma contradice la doctrina de Jesucristo, afirman que a pesar de eso seguirán el dogma de la Iglesia porque es la que tiene autoridad en la tierra, es decir, prefieren al Vaticano sobre la palabra de Dios. Y esto es muy triste, porque el que tiene toda la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús es cabeza de la Iglesia, no el Vaticano ni el Papa. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y es Él su Salvador. Por último, quiero hacer una aclaración con respecto a lo que dice el Catecismo 89 de la Fe Católica. Cito de nuevo. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia, nuestro corazón estarán abiertos a acoger la luz de los dogmas de la fe. En comparación con lo que dice la Biblia católica, nada que ver, porque en Salmo 119, versículo 104, 105 y 106 dice lo siguiente: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y su luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Dios les bendiga.